yo sostengo la idea de que el ser humano, por su propia inteligencia, es innovador, es decir, que todo lo que hacemos es innovador. En ese sentido, cuando un homínido prehistórico agarra un trozo de hueso y lo utiliza para golpear, ahí hay un proceso innovador, que en este caso se comparte con otros seres vivos, con otros primates, ¿no? A medida que las sociedades se van haciendo más complejas y hay un mayor control de los medios, la innovación es mayor. Y en las sociedades contemporáneas nos encontramos con que la transformación de la sociedad empresarial e industrial, ambas cosas, en una sociedad que también es empresarial pero del conocimiento, encuentra en el término innovación un término clave, ¿no? E incluso, como bien comentabas hace un momento, se confunde la idea de innovación, porque innovación es cualquier producto que llega al mercado, ¿eh? En principio sería eso, ¿no? Pero la innovación es, bueno, el teléfono celular, en vez de tener un botón rojo, tiene ahora un botón azul, ¿no? Y en vez de tener 5 teclas, tiene 8, ¿no? Ya eso es una innovación, eso realmente es una transformación de un objeto, ¿no? La innovación tiene que ver precisamente con esa capacidad para replantear nuevas soluciones a problemas que se están dando. Entonces, efectivamente, tiene una expresión tecnológica y también empresarial, industrial, que no podemos desdeñar de ninguna manera, pero toda la práctica humana es innovadora. Y nuestros grandes retos actuales no solo tienen que ver con cómo usamos la tecnología o la ciencia, sino que tienen que ver en muchas ocasiones con una organización social. Entonces, una sociedad innovadora, que es lo que de alguna manera se está buscando, insisto, igual que el ser humano siempre ha sido innovador, las sociedades también son de alguna manera innovadoras. Una sociedad innovadora es una sociedad que es capaz de adaptarse a los nuevos modelos de construcción de la realidad, nuevas estructuras urbanas, políticas, sociales, no solo adaptándose a ellas, sino encontrando la manera para hacer que cada uno de sus individuos sean lo más libres de alguna manera posible, ¿no? Entonces, el término innovación tiene diferentes momentos. ¿Cuándo se produce la innovación? Pues cuando efectivamente una idea se lleva a la práctica, pero no tiene por qué ser necesariamente en un objeto o un producto, puede ser una forma de entender la realidad. Precisamente la educación es uno de los ámbitos actuales en los cuales la innovación puede ser más fértil y más fecunda. Innovar, en este caso, no solo consiste en poner nuevas herramientas, ¿no? Sino fundamentalmente en medir de una forma novedosa qué esperamos del proceso educativo. O sea, yo creo que en el campo de la educación hay una confusión, no digo en todo el mundo, pero generalizada, entre fines y medios. O sea, innovar consiste en vamos a hacer cosas distintas, cosas nuevas, ¿no? Más bien la innovación tiene que ver con algo que, por ejemplo, se cuida ya cada vez más en la educación superior, también en otros niveles, que es lo que se llama el perfil de egreso. Pero no solo el perfil de egreso profesional, sino el perfil de egreso humano, vamos a decirlo así. O sea, ¿qué esperamos de una persona que termine la primaria, que termine la secundaria, que termine una carrera universitaria, que termine un cierto tipo de nivel de estudios, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la educación cada vez es más una tendencia de por vida. Hasta hace no mucho tiempo, y en algunos lugares tal vez así, uno estudia para dejar de estudiar. O sea, estudias hasta que ya tengas una titulación suficiente que te permite ya no estudiar nunca más, ¿no? Actualmente la educación es un proceso que se entiende de forma continua. No solo porque haya que reciclar conocimientos, sino porque educarse y formarse es algo que se da continuamente. Entonces, claro, la innovación tiene que ver con qué tipo de, utilizo el término que ya está tan acuñado, qué tipo de competencias se espera encontrar, y a partir de ahí buscamos cómo conseguirlo. O sea, si tú buscas una persona que tenga una gran memoria, pues lo que haces es enseñar de una forma que fomente la memorización de datos. Si buscas una persona que sea capaz de hacer objetos, le haces una educación muy práctica, ¿no? Eso depende de diferentes momentos históricos, diferentes culturas y sociedades. Actualmente, ¿qué tipo de individuo se busca? Pues una persona que realmente sepa manejar estructuralmente conocimientos, que sepa aplicarlos de forma eficaz al mundo laboral, también al mundo social, y que además sea creativo, sea participativo. Entonces la innovación lo que tiene que centrarse fundamentalmente es en promover que los niños, los adolescentes, los adultos, cada uno en su escala, en su momento, puedan desarrollar todas las potencias que tienen. Ahí yo creo que está el reto de la innovación, insisto, no tanto en incluir nuevas herramientas o nuevos productos de evaluación, sino en mejorar la forma en cómo conecto el tipo de persona que quiero ayudar a formar y los medios que tengo a mi alcance en este momento. Pues ahí está el reto, ¿no? Ahí nos encontramos con una de las mayores dificultades, pero también no como un obstáculo, sino como un reto que hay que conseguir resolver en la sociedad contemporánea, ¿no? ¿Por qué digo esto? Y además lo digo con plena convicción.
Las sociedades contemporáneas que se basan en la gestión del conocimiento más que otras, o sea, el conocimiento es algo típicamente humano y de una forma u otra todas las sociedades y todas las culturas gestionan su conocimiento, lo hacen eficaz y eficiente. Hoy en día se ha sistematizado, se ha vinculado a la economía con mayor fuerza y por eso tiene tanta relevancia, ¿no? Pero nos encontramos con una sociedad en la que, a diferencia de las preindustriales, en las cuales el sector primario de la economía era el fundamental, las industriales en las que era el sector secundario, las economías del siglo XX, que el sector terciario ha sido el más fundamental, actualmente la economía y la política se rigen por la producción de conocimiento, que está ya catalogado y consignado como el sector cuaternario de la economía, ¿no? Entonces, la lógica es la siguiente: para conseguir que una persona y un grupo social sean autosuficientes, sean sostenibles, sustentables, una tecnología muy conocida actualmente, ¿no? Lo que hay que hacer es que sean capaces de generar conocimientos útiles para ellos, ¿no? Útiles en el sentido no solo de que sean prácticos aquí y ahora, sino que le den sentido a su vida, a su configuración de realidad, a su vida política, prácticas sociales, ideológicas de todo tipo, ¿no? De tal suerte que no solo podemos pensar en la educación. O sea, si educamos a las personas, esta es una idea típicamente moderna, vamos a conseguir que sean más racionales y por lo tanto mejores en el sentido antropológico, ¿no? Entonces, no, es que también hay que enseñar a innovar. Pero ¿innovar en qué consiste? Fue la primera pregunta, ¿no?, que me hacías, ¿no? Pues bueno, pues innovar no es el resultante de una receta mágica, son procesos que también hay que saber ver, o sea, resultados, porque hay gente que está innovando pero que está a su alrededor no lo ve y lo considera a lo mejor tonterías, ¿no? ¿Cuántos genios ha habido a lo largo de la historia que se les ocurre una idea maravillosa, pero la gente que está a su alrededor lo considera una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces hay que educar a la sociedad para que también sea capaz de ver y de entender las innovaciones y, por supuesto, la investigación. ¿Y qué es investigar? Pues realmente investigar consiste en adentrarse en la realidad en su conjunto. Esto lo comento porque es muy llamativo cómo hay una visión un tanto instrumental que creo que hay que dejarla como algo a superar de la educación, de la innovación y de la investigación. Y se supone que educar o educarse, investigar e innovar es seguir ciertas pautas. O sea, por ejemplo, en el tecnológico, seguro que casi todos, o muy probable que a todos los estudiantes se les enseña a investigar. ¿Cómo? A través de metodologías de la investigación. Investigar es hacer esto. Entonces, manejan los instrumentos de investigación, pero no saben para qué están investigando. Y el resultado suele ser, desafortunadamente, egresados muy capacitados técnicamente, pero con poca capacidad para encontrar problemas para resolver, ¿no? Entonces, esto es una cosa que hay que resolver. Lo mismo ocurre con la educación. Educar es aprobar un currículum. ¿Pero para qué? O sea, ya sé matemáticas, sé inglés, sé historia, pero ¿para qué? Dices, no, es que la educación consiste en formarte como persona para una sociedad determinada. O sea, hay una dimensión política de la educación que hay que tener en cuenta. Y lo mismo con la innovación. La innovación no consiste en tener la capacidad para generar una patente. Ojalá se pueda conseguir esto, ¿no? Sino en mantener de por vida una curiosidad y una capacidad para transformar en lo que nos encontramos. Entonces, el resultado es que si no vemos superficialmente ese triángulo, sino que lo vemos como una conjunción articulada, entonces vamos a ser capaces de desarrollar individuos y sociedades que estén a la altura de construir su propia realidad en el mundo contemporáneo. Aquí habría que preguntar a cada quien, seguramente no, pero como colectivo yo creo que en general los académicos tendemos a tener una cierta vocación y un compromiso que ya no es solo responsabilidad, sí es compromiso para construir un mundo mejor, ¿no? O sea, no es altruista, necesariamente altruista, pero como que forma parte de la vocación académica, que yo creo que además es algo que hay que rescatar y hay que fomentar, ¿no? Es equivocado plantear que dar clases o ser docente es un refugio para tiempos de penuria económica, ¿no? Pues no puedo hacer otra cosa por doy clases, ¿no? Al contrario, es muy exigente, produce muchas cosas y muchas satisfacciones. El problema está, por eso ponía esos tres ejemplos, esos tres modelos así un poco en plan, pues, frívolo, ¿no? Que estamos muy acostumbrados en la sociedad contemporánea a buscar el éxito inmediato. Que yo al final de la conferencia hablaba sobre ese síndrome de la vivencia en un tiempo acelerado, ¿no? Es muy habitual que un joven esté convencido que estudiando una ingeniería al día siguiente va a hacer una patente y se va a enriquecer, o ni siquiera una patente, va a hacer el Facebook, que dice, bueno, son 4 tonterías y ya con eso me hago millonario, ¿no? O hago una cosa rápida y la consigo. Y a veces también nos ocurre a los académicos.
Pensamos que el éxito profesional, académico, reconocimiento, proviene, bueno, yo he hecho un doctorado allí, vengo acá, entonces me tiene que dar un laboratorio o un premio por aquí, el patrocinio del SNI, y la Coca-Cola también me va a regalar algo, ¿no? Entonces, no, o sea, eso se consigue a largo plazo. Y en ese sentido es muy llamativo que a pesar de que tenemos una alta esperanza de vida, o sea, pues vivimos 80, 90 años, y esto debe ir acompañado a una búsqueda de metas a largo plazo, la sociedad actual también por su afán consumista genera individuos que buscan o que buscamos el éxito inmediato, ¿no? Y eso realmente es triste, tiene que ver con ese tipo de búsquedas aceleradas, ¿no? De conseguir metas y de pensar que todo está superado muy rápidamente. Pensando un poco así en películas, a mí una que también creo que puede ser en este momento es la película de Wall-E, este robot se diga de ahí porque la nave donde va a parar, si recuerdas, está todo el mundo sentado, tumbado sin hacer nada, pero las modas cambian a cada rato. Hoy toca, en vez de traje azul, traje rojo, y todo el mundo lo compra o simula que lo compra porque hay que estar a la última. Vivimos un poco en este mundo, ¿no? No nos damos cuenta que es alrededor, pero hay que estar a la última moda. Y eso ocurre también entre los académicos. A veces el ser innovador solo es una etiqueta que te pone y dices, no, es que yo estoy innovando porque he hecho un proyecto no sé qué, y al final has hecho lo que has hecho toda tu vida, que no tiene por qué estar mal, ¿no? Pero en ocasiones se produce esa disfunción entre lo que se está pidiendo al estudiante y lo que es capaz de ofrecer el profesor, aunque en general yo creo que los estudiantes que entran a la universidad o en la educación superior buscan no solo una mejora profesional, sino también aspiran a cambiar su mundo. Los académicos en general también aspiramos a aportar la transformación social, alguna transformación social de la realidad. No hay una forma única de conseguirlo, pero se pueden buscar algunas estrategias, ¿no? Y una de ellas, que creo que no se hace, es construir los manuales entre diferentes especialistas. O sea, generalmente solo los matemáticos hacen cosas de matemáticas, solo los filósofos de filosofía, etcétera, ¿no? Aparte de dedicarme a la académica, también soy padre de familia, entonces me tengo que dedicar a mis hijos, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo, por ejemplo, los libros de matemáticas están muy mal escritos. O sea, por ejemplo, hace 2 o 3 días, antes de venir para acá, estaba ayudando a repasar, ahora tiene un examen, ¿no? Y había un ejercicio que le mandaban a hacer que tal como estaba redactado era confundente, ¿no? Muy brevemente, estaba enseñando cuestiones de porcentajes y dicen, si en una población de 2000 estudiantes de primaria, bueno, en primer lugar, sabemos, como dato, que el tabaco está asociado con problemas como el cáncer, el corazón, problemas de corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Si de 2000 estudiantes, 1000 están en familias que fuman, ¿cuántos estudiantes están en riesgo de tener una enfermedad? Es decir, algo así, ¿no? Y claro, supongo, lo que se busca es que busquen esos 1000, pero está mal planteado porque todos tienen riesgo de enfermedad. O sea, si la pregunta era, ¿cuántos tienen riesgo de enfermedad? ¿Cuántos están en riesgo de enfermedad? Todos lo están, todos se ponen enfermos. Lo que quería preguntar realmente es cuáles están en un grupo de riesgo mayor asociado a esta cosa. Entonces, lo pongo solo como un ejemplo de cómo la mala redacción ayuda incluso a que el problema no se resuelva bien, ¿no? Y así podemos ir buscando en primaria, secundaria, en la universidad, en el doctorado, ¿no? Igual en ciencias humanas es un desastre. Cuando hacen referencia a la ciencia, lo hacen de una forma tan errónea y tan equivocada que es mejor no haber dicho nada. O sea, hay muchos o algunos colegas de ciencias sociales, de humanidades, de filosofía, que lo que saben de ciencia lo hacen a través de revistas como muy interesante. Bueno, no tengo nada en contra de ellos, bueno, sí tengo algo en contra, es que diluyen mucho el conocimiento científico, ¿no? Entonces, eso no se puede consentir, ¿no? No en el sentido de que nos indignemos, sino que hay que buscar la manera de cómo formamos adecuadamente. ¿Cómo? Buscando léxicos comunes. Entonces, yo estoy convencido que si hubiera un interés para que los libros de matemáticas se hicieran entre físicos, químicos, historiadores, los libros de español entre matemáticos, antropólogos, daría un resultado mucho más exitoso a la hora de fomentar una educación más equilibrada. O sea, insisto, no es cuestión de hacer un tutti frutti, un cóctel donde todos digan algo, ¿no? Sino realmente cómo buscar puntos de conexión. Y dando, por supuesto, lo reitero, lo decía antes, que es necesario tener una buena formación disciplinaria. Es decir, las matemáticas hay que enseñarlas bien, o sea, formalmente bien. La historia hay que enseñarla formalmente bien, pero no hacerla tan aburrida ni tan... No aburrida en el sentido de contar cuentos, sino tan aislada del conocimiento que no tenga sentido. Sí, bueno, es que, por el caso de Lavoisier, ¿no? Lavoisier fue el padre de la química, ¿por qué? Porque había un conjunto de problemas que lo resolvió así. Y eso te ayuda a entender por qué luego aparece
Abogrado y otros colegas químicos que se dedicaron a desarrollar un montón de elementos que hoy en día son fundamentales. Sin embargo, en la secundaria te empiezan a explicar qué es el mol, qué es el peso molecular, qué no sé qué, y dices, bueno, es una sarta de cosas que tienes que aprenderte, pero no ves para dónde va la cosa, ¿no? Igual la historia, ¿no? Pues en tal año Porfirio Díaz hizo esto, y luego hizo otro. ¿Vale? ¿Y qué cambio supuso todo esto, ¿no? El México actual es el resultado de ese proceso histórico, ¿no? Entonces hay que ayudar a integrar conocimientos. Yo creo que eso supone también un proceso de reflexión. Creo que siempre es necesario no estar continuamente reflexionando, pero sí de vez en cuando hacer un alto en el camino y ver hacia dónde vamos, ¿no? En la Universidad Veracruzana, en mi universidad, en alguna ocasión ocurrió algo que creo que se da en casi todas las instituciones de educación superior, y es que de repente a través de un proyecto PIFI o un proyecto así federal, llega un recurso y te llegan 300 computadoras, ¿no? Y están 6 meses almacenadas en una bodega porque no sabes qué hacer con ellas, ¿no? O al revés, hay computadoras, todo el mundo quiere una, porque si no tienes computadora en su cubículo no eres nadie, ¿no? Y al final la dedicas para meterte en los chats y bajar vídeos de YouTube, así, ¿no? Bueno, también puede ser interesante, pero no es el uso. Entonces, en ocasiones hay un desfase muy fuerte entre la utilizabilidad de la tecnología y el uso que se hace realmente de ella, ¿no? Por ejemplo, también hoy en día, si no tienes un cañón y un pizarrón electrónico, no eres nadie, ¿no? Entonces, ya nadie hace esquemas a mano y habla con sus estudiantes. Eso hay que rescatarlo. O sea, la tecnología no supone inmediatamente una mejora educativa, ¿no? Es una herramienta que hay que saber manejar, que hay que saber utilizar, pero todo esto tiene que ver también con el imaginario, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al médico, a un doctor a que nos revise, si de repente vemos que es un señor que solo tiene su bata y un estetoscopio, nos impresiona menos que si tiene ahí un montón de artilugios electrónicos, ¿no? Decimos, no, el que tiene artilugios nos va a medir mejor la presión que el otro. Y al final eso se hace con una bomba de esas de presión y ya está, ¿no? No hace falta más tecnología. Pero nos dejamos abrumar por la tecnología y nos dejamos impresionar por ella. O igual, pues si necesitas un coche, un vehículo para ir de aquí hasta allá, pues bueno, puedes cogerte normal, pero claro, si tu vecina tiene uno que tiene aire acondicionado y no sé qué, pues ya este es uno que tenga la lavadora incorporada para hacer los mandados en casa, ¿no? O sea, hay una desproporción impresionante entre lo que la tecnología aporta y a lo que se nos incita a necesitar de ella. Entonces, ¿qué hace falta? Pues plantearnos qué tipo de vida realmente queremos vivir, ¿no? Porque esto incluso pensando en cuestiones más globales, decimos que para que el mundo sea sostenible hace falta gastar menos energía. Entonces dicen, un tremendista. Entonces lo que hay que hacer, renuncias a toda la tecnología y dices, no, sencillamente utilizo lo que me hace falta utilizar, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tiramos a la basura productos tecnológicos sencillamente porque ya se pasaron de moda? O todos tenemos la experiencia que es más barato comprarte una impresora nueva que comprar el tóner, nada más. O sea, literalmente, y eso es una cosa que debería estar castigada, seguramente, ¿no? Porque claro, al final estamos produciendo un montón de basura que la aventamos, no sabemos a dónde va, pero no sabemos qué hacer con ella. Algo parecido ocurre con la educación. O sea, mucha tecnología, mucha mediación, pero al final el cuidado de que el joven que estuvo a tu cargo y que tuviste que fomentarle no solo matemáticas 3 o historia de la filosofía, sino ahora sí un amor hacia lo que está haciendo, no lo estamos consiguiendo, ¿no? Entonces, es más, yo considero que la información ellos la van a saber conseguir por su cuenta. O sea, hoy en día vivimos en un mundo en el que el saber las cosas es muy fácil, por internet se puede conseguir. ¿Qué busca, yo creo, un joven de un profesor universitario? Lo que está buscando es precisamente la transmisión de su experiencia, del ir más allá del modelo, ¿no? Esto se hace así y así, no, en mi experiencia se hace de esta manera, o yo investigo estos temas porque son interesantes. Eso es lo que hay que comunicar, ¿no? Y para eso no hace falta mucha tecnología. Bueno, en general siempre es bueno tener un espacio de comunicación porque al final nos encontramos con esta paradoja de que estamos hipercomunicados pero luego no hay comunicación de todos nosotros, ¿no? Y no es cuestión de buscar así grupos de autoayuda, ¿no? De algo así como congresistas anónimos, ¿no? Que ya vamos a ver cómo los demás nos dicen cosas para estar animados. Realmente el conocimiento, que en última instancia es de lo que se trata, de cómo gestionamos y cómo controlamos el conocimiento, es algo que construye en espacios intersubjetivos, interculturales, interdialógicos, ¿no? Entonces es necesario buscar lugares de encuentro
y además, qué bueno, como en este caso, que sean congresos de larga duración, ¿no? Porque muchas veces es fácil que haya un primer congreso internacional o nacional o local sobre algo, pero luego conseguir un segundo, tercero, cuarto es lo complicado, ¿no? Y eso también va generando ya un espacio en el cual uno sabe que se va a encontrar con interlocutores que son pares, que están hablando de temas que a ti te interesan, que tú puedes aportar algo que sea modestamente a lo que ellos quieren investigar y realmente refrescar ideas, porque yo creo que uno de los grandes problemas de la vida intelectual está en que uno termina enconchándose en su propio mundo y solo lee lo que te gusta leer y solo hablas con quien te gusta hablar y te olvidas de que hay otros colegas y otros interlocutores que están ahí y que te están aportando muchas ideas, ¿no?